Bueno, estamos transmitiendo desde acá de Montevideo, frente al Mar del Plata, en una jornada muy importante, jornadas internacionales sobre sistemas de pensiones, un tema apasionante, pero al mismo tiempo un tema que demanda, en el caso particular chileno, un interés muy grande, porque se está debatiendo en el proceso constituyente las normas que van a ser consagradas en la nueva constitución y que esperamos consagren definitivamente este derecho para que después de 41 años dejen de ser un negocio y se conviertan efectivamente en un derecho, no solamente letra muerta que está en un texto constitucional, sino que además se establezcan aquellas cuestiones que son fundamentales. Lo que está demandando el movimiento social es que se establezca en la Carta Fundamental un sistema de beneficios definido que después veremos en la discusión parlamentaria o congresal cómo se materializa esta norma que queda expresa en la Constitución. El establecer sistemas de contribuciones definidos, como el que hemos tenido durante 41 años, que sabemos solamente lo que cotizamos, pero tenemos absoluta incerteza, o dicho de otra manera, poca certeza al momento del final de nuestra vida activa, es lo que queremos revertir. Es decir, que hombres y mujeres sepan en este país que al final de la vida activa van a recibir una pensión acorde con lo que ganaban en la vida activa, de forma tal a atender las contingencias de los estados de necesidad. Esta es una demanda muy importante. Y además lo estamos haciendo en el contexto de una reforma que anuncia el nuevo gobierno, que lleva recién 40 días, y lo estamos haciendo este programa desde acá para Radio Universidad de Chile, la Jornada Internacional sobre el Sistema de Pensiones con destacadas personalidades, con destacadas dirigentes que nos han entregado una cantidad impresionante de insumos para el debate público sobre la seguridad social. Y hemos constatado que no solamente Chile vive el drama, sino que también otros países hermanos nuestros, Colombia, El Salvador, México, etcétera. Pero como estamos en Chile, bueno, acá desde Montevideo, tenemos una tremenda invitada, una dirigente sindical, pero además destacada abogada, especialista en seguridad social, especialista en normas del trabajo, que nos va a compartir con nosotros una importante, yo diría no solamente reflexión, sino que además ciertas políticas que son las que están hoy día en boga. Así que queremos presentarla, Anita, no sé si quieres tú la presentas a nuestra querida compañera. Bueno, Diana, estamos acá en una oficina para... La biblioteca es... Sí, por eso que tenemos sonido, digamos, de teléfono. Estamos para contarle a nuestros auditores, estamos acá en Uruguay en las jornadas, como decía Luis, jornadas internacionales para discutir pensiones, y estamos con Diana Salcedo, con quien nos conocimos ahora en una interesante exposición, y que para que nos cuente cómo, porque lamentablemente Chile heredó nuestro nefasto sistema de pensiones a muchos países en Latinoamérica, y Colombia es uno de ellos. ¿Cómo sufren los colombianos este sistema en estos momentos? Bueno, realmente los colombianos pues heredamos en mala hora realmente este proceso, digamos, de Chile frente en el momento de la reforma pensional. Hay que entender que los colombianos tenemos un sistema donde confluyen tanto el sistema de reparto como el sistema de ahorro individual. En ese momento, en esa reforma pensional en 1993, Colombia hereda esa parte del sistema y la privatización en parte del sistema general de pensiones, y pues ya 30 años después empezamos a tener las mismas crisis que tienen los chilenos, empezamos a sufrir en carne propia los trabajadores de lo que ustedes están viviendo frente a las pensiones. Realmente muchos colombianos están recibiendo también pensiones paupérrimas, muy mínimas, y donde está incrementando aún más la pobreza, no solamente en las personas que no se encuentran en el sistema general de pensiones, sino de los trabajadores que durante toda la vida dieron su fuerza de trabajo, cotizaron a un sistema y llegan a su edad de pensión y no tiene de una forma cómo subsistir, un mínimo vital o que le garantice realmente poder acceder a sus necesidades básicas. Chile, al igual que Colombia, estamos viviendo esa problemática, también estamos frente a un estallido social, pero obviamente nosotros los admiramos por este proceso que ustedes han hecho, son bastante arraigados,
y nosotros de una u otra forma los vemos como un espejo de lucha a todos los trabajadores chilenos para defender un sistema pensional público de reparto donde realmente se nos garantice que cuando se agote nuestra vida laboral se dé esa fuerza, se dé esa retribución a esa fuerza de trabajo que hemos desarrollado durante un tiempo. Diana, sí. Mira, que bien ese tema, pero me gustaría que nos detuviéramos un poquito para que nos dijeses por qué tú, con la experiencia de lo que está ocurriendo hoy día en Colombia, consideras que prácticamente la única alternativa, primero el reparto, y por qué esta fuerza en defender lo público por sobre lo privado. No es que tengamos un dogma de fe contra lo privado, pero en el campo concreto del restablecimiento de los derechos, ¿por qué para ti es tan fundamental? Hay que entender primero dos premisas. Primero, los sistemas generales de pensiones se hacen para proteger a los ciudadanos, a los trabajadores, en aras de cuando ya cese nuestra vida laboral. Al estar en un sistema de privado, se nos ha demostrado, no es que nosotros prefiramos un sistema público-privado, sino es que se nos ha demostrado que los organismos que están manejando, administrando estos sistemas generales de pensiones, no están dignificando los derechos fundamentales y los derechos humanos de los trabajadores. Entonces, en ese orden de ideas, ahí es donde se genera la alerta, donde empezamos a estudiar el régimen y donde nos damos cuenta que realmente, tal cual como lo estableció Joseph Stiglitz, cuando hace un análisis sobre todo de Chile, y eso es algo que me impactó muchísimo porque vi reflejada Colombia ahí, es que el sistema general realmente cuando se empieza a evaluar, realmente está enriqueciendo a una parte de la población. Y son los trabajadores, el ciudadano de a pie, el que está dando su fuerza laboral, quien no está recibiendo esa retribución. Ahí es donde hacemos un alto y decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está efectivamente la confiabilidad, la efectividad de la entrega de esos derechos? Porque son derechos fundamentales, la dignificación del trabajador y la dignificación de esa retribución de un sistema pensional. Entonces ahí empezamos a evaluar y vemos realmente que el sistema de reparto en nuestros países, en Latinoamérica, es el único sistema que puede garantizarle a todos sus ciudadanos realmente ese mínimo vital, esa dignificación y lo que todos esperamos, una pensión. Claro, que es el sistema de reparto que implica solidaridad como para el reparto intergeneracional, digamos, de los activos hacia los pasivos. Pero también, escuchándote, se me apareció una paradoja, digamos, porque finalmente el sistema de capitalización individual, está, como tú dices, está enriqueciendo, digamos, un sector y está dejando, contribuye a esta separación, digamos, a esta desigualdad que está dejando a gente sin empleo, que no tiene, y más encima se está impulsando que lo público financie esta franja, digamos, de gente que queda sin trabajo, con tercerizado, con malas condiciones, ¿ya? Ese también es un problema que, claro, o sea, que estamos viendo todos los recursos problemas públicos para mantener industrias que lucran con los derechos sociales. Entonces, la transferencia de recursos públicos no está para atender las demandas o contingencias de la ciudadanía, sino que más bien para subsidiar un sistema que es absolutamente, yo diría, inviable si no tuviese la mano del Estado apoyando. Bueno, aquí hay algo que realmente genera una alerta en todos y es, bueno, un sistema público, una carga del Estado, vamos a tener que pagar impuestos, pero hay que entender algo. Requerimos una reforma pensional, requerimos una sostenibilidad financiera del sistema y en ese orden de ideas, en ese sistema de reparto, es el Estado quien debe dinamizar realmente los aportes y el capital, porque si no, efectivamente podemos estar solucionando un problema y se nos está generando otro por otro lado. No, tenemos que dinamizar realmente esa contribución al sistema y los trabajadores tenemos que entender de una u otra forma que los sistemas generales de pensiones no se hacen para devolverle el dinero a los trabajadores. Se hacen es para garantizarles sus derechos fundamentales, se le hace para garantizarles sus derechos humanos y la dignificación, el mínimo vital. Y qué pena que sea tan reiterativa, pero es que esa es la importancia de un sistema general de pensiones, que realmente a mí se me garantice frente a esa retribución. Y en ese orden de ideas, nosotros tenemos que de una u otra manera, como Estado, trabajadores y empleadores, dinamizar los aportes al sistema de seguridad social y que esto no le vaya a generar una carga
fiscal tan alta, porque efectivamente el Estado hace parte de esa garantía de derechos, sino que como ciudadanos podamos confluir dentro de nuestros aportes pensionales y podamos garantizar las pensiones de todos y podamos, como está nuestra campaña presidencial en este momento, vivir sabroso frente a una garantía de derechos sociales como seres humanos y la dignificación de nuestra vida. Sí, es muy importante eso que planteas, Diana, porque en Chile se instaló en estos últimos 6 meses, diría yo, una fuerte campaña de la derecha a propósito de los retiros, que lo mencionaste y me parece muy concreta y contundente tu respuesta. Se instaló la idea de que por la vía de los retiros los y las trabajadoras financiaran la crisis. O sea, haciendo uso de su propio ahorro, tuviesen que enfrentar las contingencias de esta crisis económica. Claro, se hizo. Pero además en Chile está instalado este sistema de la herencia, la derecha ha instalado el sistema de la herencia, tus recursos, el derecho a propiedad sobre tu ahorro, o sea, toda la lógica individualista. Eso me parecía interesante también porque lo mencionaste en tu intervención de ayer, y creo que es relevante que nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, porque estamos conversando con Diana Salcedo, ella es abogada, especialista en seguridad social, pero además es dirigente sindical de Colombia y juega un rol protagónico en la lucha por restituir la seguridad social también en Colombia, al igual que en Chile. Así es, doctor. Entonces, en este orden de ideas, efectivamente, frente a esos mecanismos de contribución del sistema, nosotros tenemos que pensar que efectivamente esto no es un tema de privatización, no es que me van a quitar mis ahorros, tenemos que pensar en un sistema de solidaridad de derechos. Y en esa solidaridad de derechos, los dineros de los aportes de seguridad social es de todos. Así como el Estado interviene fiscalmente, que también son nuestras contribuciones, entonces empiezan a jugar realmente con situaciones de privatización, vamos a expropiar los recursos, pero lo que no entendemos es que el sistema está diseñado para tener la dignificación de esos derechos sociales y que es de todos para todos, o sea, yo aporto para todos. Porque no es solo lo mío, los que están detrás mío es transgeneracional, o sea, van a estar aportando para que se cubran mis derechos. Entonces a eso tenemos que llegar. Es un poco difícil de entender cuando tengo un concepto de propiedad privada de que es mi aporte, pero realmente es la contribución para una sociedad y que garantice no solo mis derechos, sino la de mis hijos y de toda la sociedad. Claro. Como estamos acá en esta jornada sindical, porque hay que decir que esto es una jornada internacional de dirigentes sindicales para evaluar el tema de las pensiones. Y lo que se ha repetido acá es que los trabajadores organizados son los que tienen que tomar esta demanda. ¿Cómo ven en Colombia esta demanda desde la gente, el común a la gente, los trabajadores? ¿Cómo está presente la recuperación, digamos, de una seguridad social pública, con un sistema? Bueno, nosotros desde las organizaciones sindicales que empezamos a trabajar, nosotros iniciamos primero con el tema de educación. Esto es difícil de entender, es demasiado técnico, tiene tantas aristas y a veces el trabajador del común no lo entiende. Entonces empezamos a generar las diferencias dentro del régimen público y el régimen privado, de mirar cómo el régimen público permite realmente enriquecer a unos pocos y más encima saca de los ahorros, de los aportes de pensiones de los trabajadores para enriquecer a un grupo conglomerado, un sistema financiero que está totalmente estructurado y que con la misma plata tratan de entregarnos derechos, entregarnos otros temas a nosotros, pero al final de nuestra vida laboral, cuando vamos a ver, no tenemos una pensión. Entonces, realmente el derecho que se pretende proteger no existe. Pero sí durante toda nuestra vida laboral contribuimos a que los ricos se hicieran más ricos. Ese es el tema. La situación, entonces empezamos fue educando a las organizaciones sindicales, seguimos en la tarea, porque obviamente dentro del sistema nuestra organización sindical es la que conoce específicamente el tema de las pensiones, somos trabajadores de la entidad estatal, la Administradora Colombiana de Pensiones, y pues empezamos no solamente a proteger nuestra entidad, porque también han intentado acabarla,
sino también de proteger los derechos de los trabajadores. Entonces, como dirigentes sindicales, vamos en esa vía de proteger lo público de lo que es nuestro y nuestros derechos. Y empezamos con el tema de la educación. Entonces, empezamos a ver que el año pasado solamente tuvimos 83.000 traslados. En este momento las AFP en Colombia tienen alrededor de 17 millones de afiliados, mientras que en el sistema público son 7 millones. Entonces, ¿qué empezamos? En ese marco de educación empezaron a trasladarse y seguimos con la tarea día tras día de que los trabajadores se trasladen. Ahora, ¿qué sucede? Los fondos privados pues obviamente se les está yendo el flujo de dinero para el sistema público, entonces empiezan a generar dentro de esa dinámica de fuerza de mercado de comercialización, entonces empiezan a decirle a los trabajadores, tranquilos, nosotros le podemos administrar su ahorro, vamos a tener una rentabilidad y el trabajador se siente cómodo porque va a estar supuestamente ganando, pero cuando le falten 10 años para pensionarse, usted se puede ir al público. Entonces ahí nos dan la razón de decirle a los trabajadores, despierten, están administrando sus recursos, más encima usted está teniendo pérdidas porque de las cotizaciones te cobran el 3% de administración, te cobran el 1 punto para garantías de pensiones mínimas, te están entregando realmente dentro de tus recursos y aportes en el Estado 11.5 porque nuestras cotizaciones son en el 16% de lo que se gana el trabajador y en ese orden de ideas más encima le dice, tranquilo, no lo vamos a pensionar, a los 10 años usted se va para que lo pensione lo público, nos está dando la razón. Entonces es sensibilizar al trabajador que realmente nosotros necesitamos como entidad pública, necesitamos como Estado, porque realmente es el Estado que somos nosotros somos los constituyentes primarios, necesitamos como Estado fortalecer nuestros derechos y fortalecer realmente la entidad que nos va a permitir recibir esa contribución que es nuestra pensión. Mira, entonces ustedes cotizan 16% de nuestro ingreso base de cotización. Y eso va, el trabajador decide si va a lo público o va al instituto privado. O sea, exactamente, el trabajador tiene la posibilidad de elegir su régimen. Si va al público, entonces está ahí. Si va al privado, lo puede hacer, pero en este instante, cuando el trabajador se quiere trasladar del privado al público, porque está viendo que efectivamente se está dando una garantía de derechos, ellos dentro de su fuerza comercial lo que hacen es, no sé si esta palabra la usan en Chile, es embaucarlo, como engañarlo. Entonces le dicen, no se preocupe, o sea, nosotros le vamos a administrar sus recursos, usted va a tener rentabilidad, y uno dice, oiga, voy a ganar plata, pero es que es plata que no se le va a entregar. Hacen incentivos para poder retener o para retener el dinero de los aportes, tú lo has dicho perfecto, Ana. Y entonces le dice, pero cuando le falten 10 años, se puede trasladar al público, que es donde le van a dar su pensión, y nosotros efectivamente durante toda esta vida ganamos plata. Claro. Bueno, el mismo mecanismo prácticamente que no tan directo como existe en Chile, pero las AFP en algún momento llegaron a plantear que aquellas personas que no tuvieran un ahorro suficiente acumulado en sus cuentas individuales para pagar pensiones, mejor que tomaran ese ahorrito y se fueran al aparato público, es decir, desecharlo una vez que le sacaron o le exprimieron prácticamente durante toda su vida activa. Bueno, creo que estamos contra el tiempo y yo te quería preguntar un tema que me parece relevante a propósito del debate que está empezando a surgir. Tú estarás al tanto que nosotros tenemos un proceso constituyente, estamos demandando seguridad social, hemos logrado algunos pequeños éxitos porque se ha logrado intentar generar o colocar en la próxima constitución que la seguridad social es un derecho fundado en los principios de la propia OIT. Eso no lo teníamos. Claro, no lo teníamos. No lo tenemos. El principio de la solidaridad particularmente. Pero quisimos instalar, a propósito de un debate, que también se consagrara un nuevo sistema de beneficios definidos, que es la antípoda del sistema de contribuciones definidas. Y desgraciadamente hoy día nos informan desde Chile que desgraciadamente se perdió en la Convención Constitucional ese inciso, garantía, que era una garantía justamente para que el nuevo sistema que se diseñe, y tal como han dicho los propios participantes en este panel, un sistema público de seguridad social puede tener distintas formas, no es solamente o exclusivamente el reparto, están las cuentas nacionales, bueno, en fin, distintas formas. ¿Qué opinas tú de este tema de los beneficios definidos que debiera estar consagrado en una... Porque los empresarios te piden garantías, te piden certeza jurídica a los empresarios para la inversión,
del capital, pero sin embargo no nos quieren dar certeza jurídica a nosotros cuando lleguemos a una determinada edad. Eso sucede efectivamente en un sistema de ahorro individual. Se hacen los aportes, pero no se tiene la certeza de ese sistema definido. En el sistema público nosotros sí lo tenemos y eso también nosotros hacemos la sensibilización a los trabajadores. En Colombia, por ejemplo, en el sistema de ahorro individual manifiesta 110% del capital que le permita con la expectativa de vida garantizar una pensión, así sea de un mínimo. En Colombia estamos hablando que un mínimo es 1.000.000 de pesos colombianos, estamos hablando alrededor de 333, más o menos $300, para que tengamos un símil ahí. Pero en el sistema de reparto tiene dos posibilidades. Bajo los principios del indubio prooperario del trabajador, bajo los principios de los derechos constitucionales del trabajador y bajo la perspectiva de que él pueda obtener su pensión de la siguiente manera. En el sistema de reparto colombiano, el trabajador tiene la posibilidad de o pensionarse con la garantía de sus salarios de un promedio de los últimos 10 años, nosotros le llamamos tasa de reparto. En esa tasa de reparto está totalmente definida con un número de semanas y efectivamente la contribución desde el 65 al 80% dependiendo del número de semanas. Sí. Y ahí está la otra, o toda la vida laboral. ¿Qué sucede? Pues nuestro mercado laboral también está cambiando, entonces el trabajador pudo durante toda su vida tener muy buenos salarios, pero los últimos 10 años no fue tan bueno. Eso puede suceder que en aras de no desproteger sus derechos y sus principios constitucionales, se le puede liquidar o con los últimos 10 años o con toda la vida laboral. Claro. Y lo que sea más beneficioso para el trabajador con principio de favorabilidad, se le aplica. Me parece muy bien. Ahí vas a ver el principio, claro, prooperario que en el pasado nosotros teníamos en la normativa laboral, que es el principio tutelar. Claro, o sea, sabe que va a tener entre un 65 y un 80% claro. De reemplazo. Está totalmente definido. Tasas de reemplazo garantizadas, tú sabes cuánto. Y están definidas, exacto, están definidas en la ley. O sea, efectivamente, yo sé que por mi $1.000.000 de mi salario mínimo voy a obtener el 65 al 80% conforme a mis semanas. Claro. Ahora, por principio constitucional, el colombiano, si esa tasa de reemplazo le da menor para los del mínimo, y como nadie puede ganar menos del mínimo en Colombia, pues por nuestra tasa, por nuestras garantías, la persona de una vez se le garantiza su pensión bajo un salario mínimo. Y eso es la posibilidad de que tiene efectivamente el trabajador, de que esa tasa de reemplazo no va a afectar. Entonces, ¿qué hay acá? Un sistema de equidad. El que menos tiene, se le apoya más dentro de ese sistema de reparto. El que más tiene, el que más salarios tiene, tiene la misma contribución, tiene la misma regla definida, pero va a recibir un poco menos dentro de esa tasa de reemplazo y va a tener la misma garantía de una pensión. Eso es importante para los trabajadores. Claro, eso es lo que aspiramos, los trabajadores y trabajadoras chilenas, digamos. Mira, yo acordándome, ustedes tuvieron un proceso constituyente hace varios años atrás que generó una constitución bastante garantista, justamente la palabra que estaba buscando. Y ayer en una conversación contigo vimos esto de que en algunas medidas de repente es tan garantista, pero que hay forma, digamos, de engañar a la misma norma, echar la norma, digamos, echar la trampa, como dicen en el asunto, y finalmente no terminan garantizando. Nosotros en el proceso constituyente que estamos viendo ahora, por ejemplo, porque por un comentario que hizo tan justamente un panelista que dijo... en los procesos de las leyes aparece, claro, se escribe muy bien, garantiza todo, pero dice, la ley se encargará de reglamentar. Y ahí se metió la trampa. Y tú me contabas que eso pasaba también en la sí, en nuestra Constitución sucede exactamente lo mismo. Entonces tenemos un marco supremamente garantista, el Estado Social de Derecho es fundamental y derechos fundamentales, y espectacular. O sea, uno ve la Constitución y dice, wow. Pero muchos de nuestros artículos, y les voy a colocar el ejemplo, en el Estatuto del Trabajo, la Constitución manifiesta, le da todas las garantías a los trabajadores y manifiesta, la ley se encargará de expedir el Estatuto del Trabajo. Y no tenemos Estatuto del Trabajo. ¿Y cuántos años?
desde 1991, que es nuestra constituyente. Entonces tenemos un estatuto del trabajo antes de la Constitución. Es de 1948 y no se ha modificado, pero aún así, pues obviamente interpretación constitucional, siendo norma de normas, entonces los trabajadores al menos tenemos la garantía de estar diciendo, venga, sí, yo tengo acá el Estatuto del Trabajo, pero mi norma constitucional dice esto, y yo me voy a la supremacía constitucional, y pues ahí, pero ¿qué nos toca? Como yo les decía a alguien, lamentablemente la lucha de los trabajadores nos toca llevarla a los estrados, a la lucha sindical, a seguir, y todo es supremamente luchado, y es lo que nos ha sucedido. Es el tema para tener en cuenta, digamos, sí, bueno, en este proceso tremendamente ilustrativo esta conversación con Diana Salcedo. Esperamos tenerla muy pronto en Chile, porque ya le ofrecimos y comprometimos una invitación para que vayamos a discutir, no solamente, Diana, de seguridad social, también queremos invitarte a discutir otro tema que es apasionante, quizás más apasionante, o tan apasionante, el tema de los derechos laborales, el derecho al trabajo, el derecho a la negociación ramal. Claro. Porque cuando no la Constitución no da la garantía, son los trabajadores organizados los que tienen que arrancar esos derechos. Y como Colombia está en un proceso tan importante en los próximos días, así que te queremos agradecer infinitamente esta posibilidad de conversar contigo para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, y nos comprometemos a invitarte ya presencialmente allá en Chile. Así que un gran abrazo. Ha sido un gusto. De verdad, muchísimas gracias a todos y a toda la audiencia, y espero que de verdad pueda aportar un poco a ese debate que me parece supremamente interesante. Y como países hermanos, pues podamos de una u otra forma unir nuestras fuerzas y seguir luchando por nuestros derechos. Así terminemos con las AFP. Terminar con las AFP, sí. Vamos a eliminar de manera definitiva las AFP. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso en nuestro programa habitual, Debate Social, en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y estamos transmitiendo desde Montevideo, Uruguay, frente al Río de la Plata, con un personaje tremendamente importante para los y las chilenas, que quizás muchos de nuestros auditores no lo ubican. Él es Ernesto Murro. ¿Y por qué digo un personaje? Porque recién acabamos de terminar una tremenda conferencia que dio acá a distintos integrantes, participantes de nuestra América Latina, en un debate relevante y apasionante que es la seguridad social, y como decía el propio Ernesto, es lo que le ha dado sentido a su vida, que ahora está jubilado, pero creo que está más vigente que nunca. Ernesto tiene varias cualidades que creo que es importante resaltar, y que él mismo las enunció en su alocución. Es maestro, que para nosotros es muy importante, profesor, pero lo más que resaltó, y creo que le puso una dosis de énfasis, que fue obrero, fue trabajador. Qué importante que un hombre como Ernesto haya llegado a ocupar los más importantes cargos en el país, nuestro querido hermano, país del Uruguay. Fue director y director del Banco de la Previsión Social, el banco público que administra de alguna forma la seguridad social en Uruguay. Y después llegó a ocupar la cartera siendo ministro del Trabajo. Y en ese contexto estamos hoy día, tenemos la fortuna para todos los auditores de la Radio Universidad de Chile, de escuchar a una persona que no solamente teoriza, sino que desde la práctica, desde la experiencia concreta, ha vivido el proceso de seguridad social, las transformaciones, y en Chile estamos muy expectantes de lo que él nos pueda decir respecto a esta materia. Así que muy bienvenido, Ernesto. Un agrado para nosotros poder contar con el privilegio de tenerte aquí en el programa Universidad de Chile junto a Ana Muga, la directora del programa. Sí, una cosa que me llamó la atención en tu intervención es que tú comenzaste diciendo que tú llevas 30 años, vas a cumplir 30 años enamorado de la seguridad social. Ya, eso es, o sea, en Chile no se sabe, la gente común y corriente no sabe que tiene derecho, no existe la seguridad social. Entonces, tenerte acá... Que un ministro diga eso, claro, para los chilenos y chilenas, claro, es relevante. Es muy importante. Muy fuerte para nosotros. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo al pueblo chileno, a las chilenas, un saludo a gente muy querida que tengo en Chile y que me ha ayudado mucho en mi vida. Esa gente que te ayuda a nadie, cuando después tenés un cargo, claro, es más fácil recibir ayuda, pero hubo gente en Chile muy querida que me ayudó cuando yo no era nadie y a la cual le agradezco enormemente.
Y bueno, y ahora me ha tocado también en estos meses, he estado vinculado, haciendo algunas cosas con la CEPAL, con la OIT, con la Universidad de Chile. He tenido alguna charla también informal con gente del nuevo gobierno de Boric. Y bueno, y con mucho gusto, es un pueblo que quiero mucho a Chile, que he aprendido mucho de Chile. Y en esos 30 años yo entré a la Seguridad Social en 1992, cuando me eligieron para representar a los trabajadores en el Instituto de Seguridad Social de Uruguay. Y desde entonces he permanecido en esta tarea casi la mitad de mi vida. Y bueno, y ahora como ciudadano jubilado, pensionado, como dicen ustedes, tratando de hacer algo. Sí, bueno, muchas gracias. Decimos pensionado en Chile, no por una casualidad, decimos pensionado porque no nos atrevemos a denominar a quienes terminan la vida laboral de jubilado, porque jubilo no hay nada. Claro. Por eso. Pero entremos en materia, Ernesto. Dijiste muchas cosas interesantes en tu, yo digo, maciza intervención de hoy día, exposición, pero una que me llamó la atención, hay que ver siempre el financiamiento a la seguridad social como inversión y no como gasto, porque se tiene la deformación de creer que todo lo que se distrae como recurso público a atender las contingencias de la vida, a las diversas contingencias, es un gasto. Entonces hay una mirada casi dogmática para abordar este tema. Y tú creo que lo precisaste muy claro, la importancia que tiene esto de transferir recursos públicos, y también hiciste mucha mención a lo público. Eso es relevante para los chilenos y chilenas, que está muy bien el debate de pensiones. A ver, la inversión, el gasto y lo público. En primer lugar, en nuestra opinión, no hay sistema de protección social, de seguridad social, no hay sistema de pensiones bueno, bonito y barato. Eso no existe. Los sistemas buenos cuestan. Cuestan porque la seguridad social, la protección social requiere recursos para atender a la gente. Entonces, y para nosotros eso es una inversión. Por ejemplo, uno de los datos que presentábamos, un estudio reciente en Uruguay, que estudia cuánto importa el ingreso por pensiones en las familias. No solo para el pensionado, sino para la familia, para el núcleo donde él vive. Bueno, allí en ese estudio vemos que por arriba de los 60, 65 años, el ingreso por pensiones en la familia llega a ser la mitad de los ingresos familiares. Los ingresos de una familia, más allá de los ingresos del pensionado. Y cuánta pobreza habría si no hubiera los ingresos por pensiones. ¿No? Entonces, en Uruguay, por ejemplo, nosotros teníamos en el 2004 un 12, un 14% de población mayor de 65 años pobre. Bajamos eso en 15 años, hacia el 2019, del 12-14% al 1,8%, menos del 2%. Yo no soy partidario del edadismo. El edadismo es esa concepción que calcula cuánto hay que darle a los viejos y cuánto hay que darle a los niños. Yo creo que hay que darle a todos lo que necesitan y hay que ver de dónde se saca el financiamiento. Y creo que hay que explorar nuevas formas de financiamiento. Ya no es posible, en nuestra opinión, ya no es posible financiar ni las pensiones, ni la seguridad social, que es más que las pensiones, solo con los aportes de las empresas y de los trabajadores. Por las nuevas realidades del mundo, por las tecnologías, por el teletrabajo, por la sustitución de mano de obra por máquinas, por la movilidad internacional, que hoy un auto se empieza a producir en África. Acá en Uruguay, por ejemplo, le hacemos el cableado del tablero del auto y le hacemos los airbags, y después el auto sigue y capaz que lo termina en Argentina. Claro. Entonces, bueno, esas situaciones hacen que tengamos que pensar nuevas formas, y yo creo que la pandemia nos ha dado oportunidades de
pese a lo trágico de la pandemia, los millones de muertos, las consecuencias en salud de la pandemia, por un lado nos da oportunidades de ver que hay cosas que se han revalorizado. Por ejemplo, el rol del Estado. ¿Quién atenuó los impactos de la pandemia? Los estados del mundo. Los estados capitalistas atenuaron el impacto de la pandemia. La Organización de Cooperación de Desarrollo Económico que Chile integra acaba de aprobar un impuesto del 15% a las 100 empresas. A las 100 empresas transnacionales, un impuesto del 15% que va a recaudar 150.000 millones de dólares. Pero es un ejemplo de cosas que, para los que somos viejos, hace 10 años eran impensables que esos organismos propusieran esas cosas. Claro. Bueno, Eso es muy, muy interesante. Tú, dentro de la exposición que ahora, planteabas también, bueno, hay varias ventajas del sistema uruguayo. La cobertura abarca 98%, yo pensaba que era 95%, tú planteaste que era 98%, pero en estos momentos se está sometiendo a una reforma también, están tratando de impulsar algunos cambios, como el tema de la edad. Y tú planteabas algo muy interesante, eso de que no puede haber el cálculo, digamos, a qué edad se puede jubilar, no es una cosa simplemente que se puedan decir que matemática o que un país decida subirla, entonces todos los demás puedan correr. ¿Cuál es, por favor, explícanos cuál es tu visión? Nosotros digamos, estamos dispuestos a analizar estas cosas. Lo que sucede es que hay que verlo en su complejidad. La pandemia, por ejemplo, hay estudios de la Universidad de Oxford del Reino Unido que en un año de pandemia, en Estados Unidos y en Rusia bajó 2 años y un poco más de 2 años la expectativa de vida, por un año de pandemia. ¿Es una realidad nueva? Claro. Como bajó en África por el SIDA, como bajó en ex países soviéticos que perdieron calidad de vida en algunos casos, que perdieron también otras cosas. Entonces, este es un dato. El dato lo tomé de Chile, con perdón de ustedes. Sí. 2 estudios, uno de Sal Urbal y otro de un Holter, privada, donde analizan Santiago de Chile, el caso de Sal Urbal, que esto lo publica la Universidad Católica, hay una publicación que hizo la Universidad Católica, analiza barrios de Santiago, y entre 2 barrios de Santiago, una persona que nace, se desarrolla en un barrio, y otra persona que nace y se desarrolla en otro barrio de Santiago. En las mujeres hay 18 años, claro. 18 años de diferencia de lo que van a vivir. O sea, los barrios acomodados a los barrios pobres. Sí, por ejemplo, en los barrios donde está la sede de la OIT, sí, en Vitacura, claro. Vitacura, en Providencia, se vive 18 años más que en los barrios donde vive la gente humilde. Bueno, yo creo que estas cosas hay que analizarlas. Me contaban amigos chilenos lo que está pasando con las carpas en el Mapocho. Sí. El fenómeno de la migración es un fenómeno que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en Uruguay, nos estamos aprendiendo, pues tenemos inmigración desde el 2010. Una inmigración muy particular. Más del 40% de los inmigrantes con formación terciaria, que eso es mucho más que el promedio de la población uruguaya. Bueno, hay que ver estas cosas. No podemos seguir pensando la seguridad social aislada de estos fenómenos, de los nuevos fenómenos de los arreglos familiares. Se necesitan más viviendas, entre otras cosas porque hay más gente que vive sola. O sea, la gente no vive de a 4 o 5 en una casa. Hay gente que sí vive, y hay gente que vive muy mal. Pero hay otra gente que vive de a 1 en casa. Eso también importa con la protección social. Claro. Respecto de las pensiones, eso es un tema que nosotros en Chile se está discutiendo harto, se está entrando, digamos, ahora nos adentramos en una reforma más o menos apurada con diálogo social y cosas. Y ustedes, entiendo que también, bueno, te han preguntado, ¿cuál es los aspectos que más te enorgullecen del modelo uruguayo, que podrían ser, imitados? En cuenta, claro. Hay cosas buenas que hay que importar. En primer lugar, yo creo que cada país debe construir su modelo. En esto, para mí, es un principio ideológico sustancial. Cada país tiene su cultura, su idiosincrasia, su historia.
Uruguay es un país históricamente estatista. Nos criticamos al Estado, pero lo queremos. Esto no es la realidad de Chile o de otros países de América Latina. Entonces, por ejemplo, Uruguay. ¿Listo? Acá está Movistar, está claro. Pero la empresa más importante, que tiene más cantidad de socios, y la más eficiente, es la empresa estatal Antel. El banco más importante de Uruguay es el Banco de la República. Público, claro. ¿Ah? Tenemos 4 AFP en Uruguay. La más importante es la AFP estatal. Tenemos un banco de seguros que atiende los accidentes de trabajo en unidades profesionales, pero que ahora además es el que paga las rentas permanentes, tradicionales, generadas por el ahorro individual. Claro. Y ese banco existe desde 1911. El agua es del Estado, la distribución de energía eléctrica es del Estado. Entonces, este es Uruguay. Cada país tiene su condición. Cuando acá se privatizó parcialmente el régimen de pensiones, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Chile, donde casi se desapareció el Instituto de Normalización Provisional, el INP, acá el Instituto de Seguridad Social se fortaleció. Claro, esa es la diferencia. Sí. ¿Ah? Y administra todo el sistema de seguridad social, todo el sistema de salud, e incluso una cosa rara en el mundo, es el principal recaudador de impuestos a la renta personal. Claro, ese es el Banco de Previsión Social del Uruguay. Sí, que no es un banco, es el banco, Instituto claro. de Seguridad Social. Banco porque recauda. Recauda y paga. No, es un banco porque el nombre se le puso en el año 67 y en esa época la palabra banco era buena palabra, a diferencia de lo que no en la caja. Claro. Una pregunta, estamos usando de tu tiempo, sabemos que tienes que continuar en la conferencia. Una última pregunta, Ernesto. A los auditores de nuestro país que, a diferencia de casi toda América Latina, nosotros llevamos 41 años de imposición de un sistema que no tuvimos posibilidad de debatir. Estamos justamente en un debate hoy día respecto de restituir la seguridad social como un derecho fundamental. Nombraste en tu exposición a la FIA, que para nuestros auditores es la Federación Internacional de AFP, dirigida por Willy Artur, un ex ministro de la dictadura, que han ganado mucho dinero, y que tienen dentro de su estrategia la campaña de crítica al sistema de reparto, pero al mismo tiempo una crítica a la democracia, toda vez que denostan la función pública, diciendo los ahorros van a administrar los gobiernos, los políticos, y eso es gravísimo porque esconde un desprecio y un descrédito a la política. ¿Qué podríamos decirle desde Uruguay con tu experiencia? ¿Que hay que avanzar hacia un sistema público? ¿O cuál sería la recomendación desde el exterior para que tomáramos en cuenta, para avanzar a la desprivatización, que la propia OIT también lo mencionaste, tú lo has señalado? Yo insisto en que cada país debe construir su sistema de acuerdo a su historia, su idiosincrasia, su cultura y sus realidades. Entonces, lo que nosotros logramos hacer en Uruguay fue que un sistema mixto, que fue lo que se impuso en Uruguay, y aún los que éramos críticos del sistema, lo que tratamos fue que luego que el sistema se implantó, sea lo menos malo posible o lo mejor posible. Y hemos logrado cosas. Por ejemplo, este fortalecimiento del instituto administrador público, que tiene participación social en su dirección política ejecutiva, no es consultivo, es ejecutivo, y para los empresarios, los trabajadores, los pensionados y el gobierno, y administra todo el sistema. Cuando digo administra todo el sistema, recauda lo de las AFP, y se los da en la cuenta individual, recauda lo de salud y le paga a los prestadores públicos y privados de salud. ¿Está bien? Pero además hay otra cosa que me parece muy importante en Uruguay, que en Chile creo que todavía falta. Yo lo he planteado en ocasiones que he estado en Chile, incluso este año haciendo algunas conferencias virtuales, que para mí es muy importante en el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social, que es la interrelación entre las prestaciones y servicios en actividad del trabajador y su familia, y las pensiones. En Uruguay se aporta, salvo en una pequeña excepción, se aporta solo a pensiones y a salud. Pero por aportar a pensiones y salud, se recibe el seguro de desempleo de cesantía,
la licencia por enfermedad, la licencia por paternidad, la licencia por maternidad, las asignaciones familiares, los servicios de discapacidad. O sea, entonces el trabajador al aportar por pensión y salud tiene retornos inmediatos. Por ejemplo, ¿por qué fue muy importante el seguro de desempleo en Uruguay? En Uruguay normalmente hay 30.000, 40.000 personas en seguro de desempleo en épocas normales. En la pandemia hubo 200.000, se multiplicó por 5. Claro. Fue un gran instrumento atenuador de los impactos de la pandemia. ¿Está bien? Porque tenemos un muy buen sistema de seguro de paro donde se va el seguro de paro no solamente por cesantía, sino que se va por suspensión, se suspende el trabajo por un tiempo, Claro. pero incluso se va por reducción. Yo puedo estar en seguro de paro 2 días y trabajar 4. Puedo estar en seguro de paro 4 horas y trabajar 4 horas. Y esto permite atenuar sin un costo específico, porque no hay aporte específico para eso. Bueno, en Chile eso se dio por un subsidio, porque en Chile uno paga por su propia cesantía, digamos, y eso se financió también las empresas, se colgaron de este seguro de cesantía, pagaron para poder mantener a los empleados, y después del periodo igual despidieron a un montón de gente. El problema es que acá además el seguro de desempleo, cuando la persona está en seguro de desempleo, mantiene el derecho a la salud para él y su familia. Cuando la persona está en seguro de desempleo, está generando derechos de pensión. Estado de ¿Entiendes? carencia, tiene que estar cubierto en eso. ¿Entiendes? Entonces, claro. lo mismo cuando está en licencia por enfermedad, o licencia por maternidad, o licencia por paternidad. Entonces, esa interrelación muy importante para mí es una de las fortalezas del sistema, y eso son carencias que tenemos en América Latina. Claro, mire, yo quiero terminar porque ya lo decía, el tema del órgano público, porque en Chile hay un bombardeo permanente, porque Contra eso lo público. de que lo privado es lo más efectivo, Lo más bueno, claro. y eso lo lo plantean las organizaciones privadas que han controlado nuestros recursos durante estos 41 años. Entonces, ¿cómo la importancia de la seguridad social en manos de un órgano público? Acá hemos demostrado que la administración pública puede ser buena. Tenemos problemas y hay que corregirlos, pero hemos demostrado que puede ser buena. Por ejemplo, yo que fui crítico de las AFAPs, fui presidente del Instituto de Seguridad Social, que era encargado de administrar las cuentas, recibir el dinero para las AFAP y de pagar y de poner en las cuentas. En 10 años de presidente no tuve una queja. Claro. Pero nos administramos el sistema de salud, recaudamos de los trabajadores y las empresas el aporte para salud y le pagamos a en Uruguay hay unos 45 prestadores públicos y privados, le pagamos todos los meses 2,5 millones de cuotas, que además son 12 cuotas diferentes según edad, sexo. ¿Ah? No hubo una queja en 10 años. Por tanto, podemos hacer un sistema público eficiente. Creo que ese es uno de los grandes desafíos de América Latina, y Uruguay es un buen ejemplo. El ejemplo de las telecomunicaciones. De que funciona. O sea, a ver, que la empresa estatal le gane Movistar, claro. Puede ser la mejor expresión de que hay. Bueno, queremos ir finalizando, porque nos está presionando con absoluta razón, porque la gente está pidiendo se lo quitamos para nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, sepan que quitamos en esto morro de una conferencia internacional, nos van a limpiar al retorno. Y queremos agradecerte infinitamente, pero a nuestros auditores les decimos que vamos a subir la presentación de hoy día al YouTube, a través de nuestro canal Punto Social, porque la gente tiene que verlo, es una exposición para estudiar, estar con lapicito y papel, analizarla, pelear, discutir con Ernesto. Así que bueno, lo vamos a tener muy pronto en Chile. Discutir, debatir. Sí, muy pronto lo vamos a tener Ernesto en nuestro país. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.